Hola, yo soy Tucker Mehmet y esta es mi análisis del cálido peso de lo mundano para nuestro proyecto final de esta clase. Entonces, ¿qué es el cálido peso de lo mundano? Pues el cálido peso de lo mundano es un pequeño librito que fue escrito por el autor César Barreto. Y ese librito consiste de 19 entradas de diario sobre unas personas que se llaman Lee y Lorena. Pero estas entradas de diario no fueron escritas por Lee y Lorena, fueron escritas por una tercera persona. Y estos Lee y Lorena, ellos vienen de Corea y tienen su propia despensa en el país de Paraguay. Un poquito sobre el autor. César Barreto nació en Asunción, Paraguay, en el año 1989. Entonces es un escritor un poquito más joven que otros que hemos visto este semestre. Él escribió El cálido peso de lo mundano en el año 2017 y busqué otras obras de él, pero todavía no hay muchas publicaciones en el internet sobre César Barreto, pero lo que sé es que es de Paraguay y tal vez por eso vemos que la ubicación de la despensa en este cuento está en Paraguay. Ahora vamos a hablar sobre los protagonistas de esta historia que se llaman Lee y Lorena. Y como mencioné antes, Lee y Lorena vienen de Corea y ellos empiezan un negocio en Paraguay, que es un país extranjero para ellos. Son unas personas mayores, no hablan mucho español, especialmente Lee. Él habla muy poquito español, pero él todavía es responsable de asegurar que su negocio o su despensa tenga todo lo necesario para vender. Lorena también trabaja en su despensa, pero mayormente ella está atendiendo a los clientes y les está ayudando a encontrar lo que quieren. A los dos juntos, Lee y Lorena, ellos viven una vida simple. Y si lees este librito, vas a enterarte de que Lee y Lorena son unas personas muy sencillas. La despensa de Lee y Lorena es donde ellos pasan la mayoría de su tiempo. La despensa es lo que les sostiene la vida. La cuidan con mucho amor, la protegen. Y ahí pasa todo lo que leemos en el librito. Básicamente todo en el libro pasa en la despensa. Y hay muchas historias de la despensa y hay unas historias más chistosas, hay unas historias más serias y hay historias de todo tipo que pasan en la despensa. Por ejemplo, hay una historia cuando Lee y Lorena tienen un cliente que es una mujer de mayor edad que viene a su despensa y Lee y Lorena tienen un pájaro como una mascota y esta mujer de mayor edad, ella va a agarrar algo y esta mascota de Lee Lorena pica a esta mujer, a su cliente, y es una situación un poquito chistosa. También hay otra situación chistosa y un poquito seria, podríamos decir, cuando entra una cliente a la despensa para comprar unas empanadas de carne, pero esta cliente, ella solo tiene 100 guaraníes, pero las empanadas cuestan solo 70 guaraníes, pero ni, ni la mujer ni Lorena tienen sencillo o tienen cambio para cambiar los 100 guaraníes. Entonces
Lee empieza a discutir con esta mujer, con esta clienta, porque ella no tiene sencillo, ni él tiene sencillo, y Lee no habla muy bien el español, y esa mujer pues habla español y ah, pues empiezan a discutir, pero a lo largo que discuten, Lee empieza a hablarle en coreano y ella también empieza a hablar en otro idioma y pues ninguno de los dos se entienden, entonces es una situación un poquito más complicada y más chistosa aún. Um, pero vemos ahí la sencillez de Lee y Lorena. Ninguno de los dos toman mucho tiempo para aprender el español. Ellos solo están felices con lo que tienen, están felices con su despensa y la mayoría del tiempo ellos no molestan a nadie. Entonces, el mensaje, yo creo, que podemos encontrar más al fondo de este librito es que los trabajadores que vienen de países extranjeros contribuyen al bienestar de su comunidad, tal como Lee y Lorena contribuyen al bienestar de su propia comunidad ahí en Paraguay. Hay algunos artículos que yo quisiera analizar también. Y este artículo es el primero que me gustaría analizar y se llama Local versus Foreign Workers in Hospitality and Tourism Industry, a Saudi Arabian Perspective. Y este artículo trata de los trabajadores extranjeros en el país de Arabia Saudita. Y este artículo habla específicamente sobre los inmigrantes que trabajan en trabajos de hospitalidad y de turismo. Y pues estas cosas para Arabia Saudita son cosas muy importantes como hoteles o como servicios de turismo. El turismo es algo que trae mucho dinero a ese país. Y el gobierno quería crear trabajos, podríamos decir, para su propia gente. Ellos no querían que los trabajadores extranjeros tomaban todos los trabajos de las personas que vivían ahí en ese país. Entonces, lo que hicieron el gobierno fue expulsar a estos extranjeros que trabajaban en la hospitalidad, en el turismo y en otros trabajos. Y por causa de esta expulsión de estos trabajadores extranjeros, hay falta ahora de hospitalidad y otros servicios de turismo. Entonces podemos ver en eso que los trabajadores extranjeros verdaderamente contribuían al bienestar de ese país, de esa comunidad. Aquí tenemos un otro artículo que es un otro ejemplo de trabajadores trabajando en un país extranjero. Y este artículo se llama The Distribution of Temporary Foreign Workers Across Industries in Canada. Y muy similar al artículo anterior, este artículo habla de trabajadores extranjeros, pero ahora está hablando de los trabajadores extranjeros de tiempo temporal en Canadá. Y hay casi, um, casi 500,000 trabajadores extranjeros que tuvieron licencia para trabajar en el país de Canadá en 2019. Y la mayoría de esos trabajadores, como podemos ver en esta foto aquí, podemos ver que la mayoría de esos trabajadores trabajaron en granjas y otros servicios de comida o sirvieron a las personas de alguna manera. Y la pregunta que
pienso es qué pasaría si ellos no estaban trabajando en esos trabajos. Yo creo que habría una falta muy grande de trabajadores en esas partes en esos trabajos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Ah, Podemos concluir que los trabajadores extranjeros verdaderamente contribuyen al bienestar de la comunidad en que se encuentran y ellos son seres humanos tal como nosotros lo somos y ellos trabajan tal como nosotros lo hacemos. Ah, y lo podemos comparar con el cálido peso de lo mundano en el sentido de que Lee y Lorena, ellos no sabemos por qué se fueron de Corea, pero empezaron un negocio propio en un país extranjero para ellos y tienen éxito con su despensa y podemos ver eso por medio de sus historias. Ellos viven la vida tal como otras personas la viven y no son muy diferentes que otras personas que tienen despensas. Entonces, eso es todo lo que tengo para mi presentación. Muchas gracias por escucharla. Espero que haya podido aprender algo de ella. Gracias.